Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida. Nos es de gran gusto tenerte aquí con nosotros una vez más. Hoy hablaremos acerca de la conversación planificada, de la cual se obtienen datos con el objetivo de brindar como respuesta una orientación o un consejo de salud. ¿Te suena? Acompáñanos en el aprendizaje del tema de hoy, que es entrevista médica. Como en todos nuestros videos, nos gusta empezar viajando en el tiempo y contar acerca de la historia y sus antecedentes. Y es que la relación médico-paciente es más antigua que la medicina misma. Podemos verla ya en la relación que se establecía entre el hombre enfermo y aquel otro responsabilizado con restablecer la salud del que se enfermaba. Un chamán, un sacerdote, entre otros. Es posible descubrir referencias sobre ellas en casi todas las civilizaciones antiguas. Las concepciones místicas dominantes, que vedan al médico como un representante de los dioses, consideraban que la relación médico-paciente era engendrada en el cielo y que era tan antigua como los dioses mismos. En el desarrollo histórico de la relación médico-paciente, el corpus hipocrático representa una sistematización que resumiremos en la conocida frase de el enfermo es amigo del médico a causa del médico mismo. En el antiguo Egipto, el relato del paciente era de gran importancia. Exponía no solo los síntomas subjetivos, sino las causas a las que se atribuía su enfermedad, dándosele gran valor a los aspectos aparentemente secundarios. Asclepíades ejercía la medicina en templos estratégicamente ubicados, utilizando métodos psicoterapéuticos, litúrgicos y médicos. Es así que se llega al concepto actual de la entrevista médica, que es considerada como herramienta de extraordinaria importancia, donde se pone en manifiesto la relación médico-paciente con la finalidad fundamental de lograr un estado anímico de confianza y seguridad, que le permite eliminar las dudas y criterios subjetivos acerca del médico, favoreciendo la confección de la historia clínica y además lograr los objetivos fundamentales de la atención médica, que son preservar la salud del hombre sano y recuperar y rehabilitar la salud del hombre enfermo. Hablando de objetivos, comentaré ahora los objetivos de la entrevista médica en sí. El primero es obtener la información necesaria relacionada con los problemas de salud y enfermedad de la persona que se está atendiendo. El segundo es desarrollar una humana relación médico-paciente profunda y profesional. La entrevista bien dirigida nos permite, como ningún otro método, penetrar en la interioridad del paciente, explorando sus intereses, motivaciones, sentimientos, entre otros. Es indispensable para ello crear y mantener un clima psicológico positivo, dado esto por los buenos modales del médico. El médico siempre debe ser amable, cortés, afectuoso y respetuoso con el paciente, tratando de alcanzar la máxima comunicación para lograr el éxito de la entrevista. Y bueno, continuamos. Algunos puntos que consideramos importantes en la entrevista médica son la privacidad. Esta le crea al paciente seguridad y confianza para exponer sus inquietudes. Llamar al paciente por su nombre, sonreírle, estrechar su mano afablemente e invitarlo a sentarse. Utilizar siempre un lenguaje claro y sencillo. En la atención, el médico debe formular preguntas tales como ¿en qué puedo ayudarle? ¿Por qué ha venido a verme? ¿Qué le ocurre? El relato del paciente nunca debe interrumpirse por el médico. El médico no debe mirar el reloj porque el paciente puede interpretarlo como falta de interés o aburrimiento. Cuando el paciente haya terminado, debe preguntársele, ¿tiene usted algo más que agregar? Todos los esfuerzos deben estar encaminados a eliminar las tensiones que posee el paciente, para que así se establezca entre ambos una verdadera relación médico-paciente, para que de esta surja una corriente de simpatía mutua, de cordial amabilidad y cooperación. En ocasiones, el médico sufre la sensación de que el inicio de la entrevista carece de bases sólidas para su desarrollo.
Aquí se hace necesario buscar otras estrategias, como por ejemplo, un tema que sea de interés común. Esto es un gran recurso que ayuda a resolver la situación. Una vez que se han vencido los obstáculos entre ambos, el paciente está psicológicamente preparado para hablar. Este es el momento ideal, oportuno para que el médico ponga en juego todas sus habilidades para que brote del paciente de forma espontánea todo el conjunto de actitudes que tiene y mantiene de su enfermedad, sus hábitos, creencias. Y bueno, ¿cómo conseguimos el éxito en la entrevista médica? Para ello, el médico debe estar muy atento a los siguientes aspectos. El paciente debe sentir que la conversación que sostendrá será placentera y fructífera, que la entrevista sea considerada por el paciente como un hecho importante y amplio. Es necesario eliminar las barreras que existen en la mente del paciente, aceptar al paciente tal cual es, aprender a escuchar, cuidar los modales, no hacer preguntas insinuantes, observar la conducta no verbal del sujeto, tener siempre una guía para la entrevista y atender lo último que el paciente refiere, igual que lo anterior que refirió. Interrogatorio. Establece un diálogo entre el médico y el paciente, en la cual el médico pedirá información del paciente con la intención de descubrir los padecimientos del paciente, ya sea por situación actual, como podría ser su situación económica, si es un paciente de bajos recursos o altos recursos, una situación física, si es un paciente con sobrepeso o desnutrición, con su condición de salud, ya sea un paciente con hipertiroidismo o paciente con diabetes. También se puede ver por sus condiciones anteriores, como los antecedentes personales. Estas se refieren a antecedentes de diferentes patologías, modo de vida y características del mismo paciente, como podrían ser antecedentes de nacimiento y pubertad, aquellos pacientes que manifiestan si tuvieron sarampión o sarpullido en su desarrollo, el peso al momento de nacer, hábitos, si son pacientes que tienen hábitos de fumar, de beber, y también sería bueno la alimentación que llevan. Y antecedentes quirúrgicos, si el paciente estuvo en una intervención quirúrgica o en un tratamiento quirúrgico. Y por último, los antecedentes familiares, las complicaciones hereditarias que van de generación en generación. Luego de toda esta información, ¿cuál es la finalidad del interrogatorio? Es simple, que el paciente se sienta comprendido, seguro y cómodo con su médico, para luego obtener información y así poder dar las recomendaciones para su recuperación y preservar su salud. Para esto obviamente requieres de interés por el problema o la situación que el paciente te está manifestando. También requieres de tiempo, escuchando, atendiendo atentamente al paciente para obtener una buena historia clínica. Luego, el interrogatorio irá de la mano con el sistema de preguntas. El sistema de preguntas deberá ser concisa, con elección de positividad o negatividad. Por ejemplo, ¿cuántas veces se ha cepillado los dientes? El paciente podría referir una vez al día, 2 veces al día, interdiario, a veces. ¿Cada cuánto tiempo va a un consultorio dental? El paciente podría manifestar una vez al año, 2 veces al año, no me acuerdo. Por ende, debemos tener en cuenta la siguiente clasificación de las preguntas. Preguntas directas, preguntas que van de lo general a lo específico. Por ejemplo, ¿sufrió alguna vez uno de estos días? ¿Le duele constantemente toda la cara? ¿En qué parte le duele el diente? También podemos encontrar preguntas neutras cerradas. Involucra varias respuestas alternativas. ¿Ha sentido este dolor antes? ¿Es la primera vez que le pasa? Tendremos también a las preguntas directas simple, que generalmente es cerrada. Se responde con un sí o con un no. Por ejemplo, ¿se hizo algún tratamiento endodóntico? ¿Alguna vez sufrió de algún tipo de golpe en el diente? ¿Estaría dispuesto a perder el diente? Debido a que es una pregunta cerrada, muchas veces limita al paciente y por ende genera confusión al paciente. Y lo recomendable es no hacerlo muy seguido, este tipo de preguntas. Y por último y muy importante, la repregunta. Esta es muy importante para que el paciente se sienta en confianza con su médico y pueda expresar lo que en verdad siente. Podemos añadir algo más, es todo, no tiene nada más que añadir, etcétera. Entonces nos preguntamos, ¿no? ¿Es necesario hacer este tipo de preguntas? ¿Por qué lo hago?
¿Qué pasa si no lo hago? ¿Cuál es el objetivo de estas preguntas? En esta parte, o en este citado, les explicaré los fundamentos básicos acerca del objetivo principal del sistema de preguntas. Empecemos. El estímulo se puede dar con acciones o palabras que estimulen al paciente para que dé más detalles de cómo se siente. Por ejemplo, siga, lo escucho, continúe, no se detenga, adelante, prosiga. También tenemos la repetición, útil para aclarar hechos de acuerdo al contexto y referencia que detalla el paciente. Tenemos también respuestas amables que puede dar el doctor, generando confianza, seguridad y comodidad al paciente. Sí, comprendo, suele pasar. No se preocupe, todo va a estar bien, lo vamos a ayudar, está en buenas manos. Y por último, la confrontación estimula que el paciente siga hablando. Una vez que nuestra entrevista sea exitosa, sabes que tiene un fin y que el fin es establecer una buena historia clínica. Por ende, ¿qué se pretende con la historia clínica? Empecemos. Se pretende lo siguiente: iniciar y fortalecer la relación médico-paciente, indagar sobre los antecedentes relevantes del paciente, realizar la entrevista por aparatos y sistemas de forma ordenada y sencilla, realizar una exploración ordenada y meticulosa, siempre respetando al paciente, llegar a varios diagnósticos diferenciales y diagnósticos de presunción, que posteriormente se llevarán a un diagnóstico definitivo, utilizando las pruebas específicas de acuerdo a lo manifestado por el paciente. Identificar el uso de fármacos que realiza el paciente y ver cómo éste se involucra o afecta en el tratamiento odontológico. Remitir al paciente con un profesional según sean sus hallazgos sistémicos, ya sean hallazgos neurológicos, cardiológicos, etc. Y por último, identificar las urgencias médicas, y estas de remarcarse con color rojo. Por ejemplo, si se presenta un paciente con antecedentes de disfagia, epilepsia, arritmia cardíaca, etc. Y por último, te doy un consejo. Recuerda que por más que tengas los conocimientos, tienes que tener en cuenta lo siguiente: el cómo y la forma. El cómo haces las preguntas, el cómo das las respuestas, el cómo resuelves las complicaciones. La forma en que das las preguntas, la forma en que resuelves las complicaciones y la forma en que das la respuesta. Estos dos criterios se van a basar en el criterio del profesional, y el criterio lo adquirirá el profesional con la experiencia. Y este criterio se va a basar en la situación y el contexto que se encuentra con su paciente. Bueno, en cuanto al entorno en el que realicemos la entrevista, se deberá hacer en un consultorio en una camilla del hospital. El ambiente debe ser adecuado y cómodo para que tengamos una buena comunicación con nuestro paciente. Además, que desde un principio debemos hacer que el paciente se sienta considerado y que hacemos todo para ayudarlo. Respecto al ambiente, este deberá ser un ambiente tranquilo y un lugar donde solo estemos con nuestro paciente, dándole privacidad. La iluminación también tiene que ser la adecuada. Hay que evitar la luz fuerte o brillante entre los dos. Un punto a favor para nosotros es el aspecto personal. Esto puede influir a que nuestro paciente muestre más confianza y puede ser más fácil hacerle la entrevista. Bueno, ahora vamos con el desarrollo del interrogatorio. Este está integrado por la ficha de identificación. Aquí va a ir los datos de nuestro paciente, como su nombre, el género, edad, lugar de origen, fecha de nacimiento, su estado civil, la ocupación actual, su religión, escolaridad, domicilio actual completo y un familiar responsable. También ahí va el tipo de interrogatorio, que puede ser directo o indirecto. La fecha de elaboración de la historia clínica. Luego también está el motivo de la consulta. Esta será la razón por la cual el paciente acude a nosotros. En este apartado, nosotros vamos a anotar lo que el paciente nos diga lo que le pasa. Como por ejemplo, si el paciente te dice me duele un diente, tengo fiebre o veo un color rojizo, tenemos que anotarlo tal cual lo que el paciente nos refiere. También tenemos el padecimiento actual. Aquí vamos a poder saber el problema del paciente.
sea o no patológico. Vamos a tener en cuenta la evolución del motivo de la consulta, como primero cambios de temperatura, fiebre y otras manifestaciones que el paciente refiera. En otras palabras, se debe tener como finalidad dar una orientación hacia el aparato o sistema afectado, tomando en cuenta los signos y síntomas y su cronología. También tenemos el interrogatorio propiamente dicho. Aquí estarán los antecedentes de herencia familiar y también algunos antecedentes personales, ya sean patológicos o no patológicos. También aquí vamos a hacer el interrogatorio por cada aparato y sistema del paciente. A continuación, hablaremos sobre los tipos de interrogatorio. Primero, tenemos el interrogatorio directo. Esto se lleva a cabo de cuestionador a cuestionado, es decir, de médico a paciente. En este, se obtendrá la información directamente del paciente a través de una serie de preguntas y respuestas. Este se debe realizar de una manera que cumpla las recomendaciones ya dichas en el video, como las que vienen a ser las del entorno clínico, los modales que debe tener el médico y las preguntas a realizar, etc. Dentro de este tipo de interrogatorio tenemos el interrogatorio guiado o interrogatorio dirigido. Este se basa en una serie de preguntas previamente diseñadas que limitan la respuesta a una contestación única y dirigida esencialmente a lo que se pregunta. El odontólogo realiza las preguntas de forma concreta y el paciente se limita a contestar lo que se le cuestiona. El orden de estas preguntas debe seguir una secuencia lógica, ordenada y está diseñada para conocer el estado de salud enfermedad. No es aconsejable el uso de forma estereotipada en este tipo de interrogatorio. Ello daría al paciente la sensación de la falta de interés personal en su problema y limitaría la extensión de algunos datos muy importantes. El siguiente tipo de interrogatorio es el llamado tribuna libre. Este se utiliza al inicio del interrogatorio. Permiten describir libremente la experiencia vivida por el enfermo, donde el médico u odontólogo realizará preguntas abiertas destinadas a un aspecto puntual. Por ejemplo, ¿qué motiva su consulta? ¿En qué puedo ayudarlo? Estas son importantísimos para iniciar la correcta anamnesis. En la tribuna libre, el paciente relata de forma libre su padecimiento. Mientras tanto, el clínico recaba la información que le es útil para determinar el diagnóstico del paciente y para establecer su estado de salud. Algo importante es que el interrogado debe relatar libremente lo sucedido, con el mayor detalle posible, evitando en lo más posible las interrupciones del médico. Y si las hubiere, siempre preguntar en forma de preguntas abiertas y evitando preguntas cerradas. Luego tenemos el interrogatorio indirecto. Bueno, como sabemos, la historia debe ser tomada en privado, el interrogatorio abierto, simpático, concreto y palpitante de interés, aunque muchas veces esto no es posible. Por eso, este tipo de interrogatorio se realiza a través de un familiar o tutor que conozca muy bien al paciente. Este se realiza en casos en el cual el paciente no pueda comunicarse verbalmente, como es el caso de pacientes con retraso mental, infantes, pacientes extranjeros que hablan un idioma diferente. Aquí se recalca la importancia que tiene el médico u odontólogo en aprender distintas lenguas, especialmente el inglés, que llega a ser un idioma mucho más universal. Personas de la tercera edad que hablan otro idioma. Como sabemos, en el Perú un gran porcentaje de personas de la tercera edad hablan el aymara o quechua, lo cual esto nos da a recalcar la importancia de saber siquiera lo básico de estos idiomas de nuestro país. También los pacientes en estado crítico, etc. Es importante reconocer que en la historia clínica es preciso especificar si el interrogatorio es indirecto, incluyendo el nombre de la persona que da las respuestas y cuál es el parentesco que tiene con el paciente. Por último, tenemos el interrogatorio mixto. Es la combinación de ambos tipos, el directo y el indirecto. En este, el médico u odontólogo deberá ser capaz de valorar los dos puntos de vista. Hola mis estudiantes de todo el Perú. Yo soy Stephanie Orio y nos encontramos aquí en tu programa Aprendo en mi Jato. Ahora sí, vamos a empezar con nuestras clases. Recomendaciones generales para el interrogatorio. 1. El paciente debe exponer su problema y el médico debe valorar las anomalías de voz o lenguaje
y debe intervenir si las respuestas son poco explícitas. 2. Preferiblemente el médico no debe anotar todo lo que diga el paciente, sino tan solo los signos, síntomas, diagnósticos previos, etc. Y cuando el paciente se haya retirado, debe hacerse una descripción precisa. También el médico debe sentarse frente al paciente con atención, tranquilidad y demostrar que su interés es real y visible. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Número 3. Las preguntas deben tener un orden lógico, demostrando seguridad y con el vocabulario del paciente. Por ejemplo, ¿qué es prurito? ¡Ay, qué fácil! ¡No, póngame un problema más difícil! La mayoría de los pacientes no entenderán esa palabra, por lo que más conveniente es preguntar por comezón, que es lo que realmente significa prurito. 4. El médico no debe mostrar signos de emoción ni de sorpresa en su rostro. Esa cosa ni sentimientos tiene. Ya que el paciente puede dudar del juicio del clínico y optar por dejar de cooperar con el interrogatorio. 5. La anamnesis tiene que ir orientada hacia el diagnóstico y omitiendo las recomendaciones y diagnósticos que le han hecho algunos familiares o amigos. Te ofrecí mi amistad. Me escupiste en la cara. Una vez establecido un diagnóstico al menos presuntivo, se le debe comunicar al paciente. Se debe considerar adaptaciones en el interrogatorio, ya que todo dependerá de la cultura del paciente. Consideraciones del interrogatorio. Cualquiera que sea la técnica al interrogar, es importante analizar e interpretar la información que brinda el paciente. Si bien algunos conocen muy bien su enfermedad, ¡Demonios, Doc! ¡Eres realmente un genio! también hay otros que niegan de antemano padecer cualquier enfermedad sistémica. ¿Qué me habrá querido decir? Los pacientes que conocen muy bien su enfermedad o que ya está siendo controlada y lleva sin secuelas, podemos llevar a cabo tratamientos odontológicos sin complicaciones, pero teniendo en cuenta la cantidad o dosis de anestésicos y medicamentos. Pacientes con compromisos sistémicos. Se debe considerar el uso de un antibiótico profiláctico en todos los pacientes con riesgo de infección, como por ejemplo con diabetes mellitus, hiperadrecorticismo, trastornos de la coagulación, fiebre reumática, 2000 años más tarde. pacientes bajo tratamiento de una quimioterapia contra neoplasia de cualquier tipo y que reciban radioterapia en la cabeza o el cuello, etc. También se deben valorar las condiciones de cicatrización e higiene en pacientes que requieran endodoncias, raspados, biopsias, exodoncias o cualquier tipo de cirugía. No entendí. Se deberá restringir los medicamentos en pacientes con enfermedades crónicas que implique el consumo de fármacos por periodos prolongados para su control, ya que si se le administra cualquier analgésico o antiinflamatorio podría causar sinergia o descompensar la enfermedad. Cuando existen trastornos de la respiración, no se debe utilizar un dique de goma y colocar al paciente en posición semisupina para evitar la disnea. Aquí se incluyen pacientes con asma, bronquitis crónica, tuberculosis, etc. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. Siguiendo con las partes que comprende el interrogatorio propiamente dicho, tenemos a los antecedentes personales no patológicos. Estos son los que no están relacionados directamente con el paciente. Van a ser útiles para conocer los factores de riesgo e identificar el tipo de paciente, para luego tomar una conducta acorde al caso. Tenemos la alimentación, algunos hábitos del paciente, su grupo sanguíneo, las inmunizaciones, que se refiere a todas las vacunas que pueda tener, y si tiene algún tipo de adicción, algún tipo de droga, y más que todo se refiere al ambiente que tiene nuestro paciente, ¿no? Si fuma, si vive en un ambiente muy cerrado, si tiene animales, entre otras cosas. También tenemos los antecedentes personales patológicos. Estas son enfermedades diagnosticadas por un médico, así como también sus accidentes.
Y también tenemos que saber el tratamiento y la evolución de estas enfermedades, así como también sus secuelas, ¿no? Todo esto es lo que tenemos que saber dentro de los antecedentes personales patológicos. Luego podemos hablar de los antecedentes de herencia familiar, que son las enfermedades padecidas por consanguíneos, algún familiar. El componente genético es muy importante para determinar este tipo de antecedentes. Es esencial registrar el parentesco con el paciente y la enfermedad que ha sufrido el familiar, ¿no? Así como también es importante saber si ese familiar todavía sigue vivo o está afinado. Interrogatorio por aparatos y sistemas. Esto más que todo va a consistir en preguntas que se le va a hacer al paciente que va a llegar a una consulta. La definición va a ser la siguiente, ¿no? Van a consistir en una serie de preguntas para tener información adicional a la que ya se tenía en la historia clínica, o sea que el paciente ya anteriormente había estado en observación, ¿no? Que ya se tenía su historia, pero ya posteriormente queremos saber si tiene más síntomas o signos que se pueden haber presentado en el transcurso del tiempo y ver los cambios, ¿no? Que ocurren en el órgano, y ya de ahí podemos ver los síntomas y signos, ¿no? Que se nos presenten. Y esto van a ser posteriormente anotados en su historia clínica del paciente, ya teniendo los datos más concisos y ayudándonos, ¿no? En cierta manera ya a tener mayores ideas y ya tratar la enfermedad con la mayor seguridad posible. Ahora, estos signos y síntomas se tienen que revisar o ver de una forma más segura y de una forma ordenada con tal de obtener todos los datos. Bueno, los signos y síntomas se van a ver principalmente en varios órganos, ¿no? Y los que vamos a mencionar ahorita son los más principales o de mayor relevancia, por así decirlo, ¿no? Primero que todo, el órgano en la piel la podemos ver. ¿Y qué podemos ver en los signos y síntomas para poder notar? Bueno, podemos ver fiebre, hasta dolor o el cambio de color de la misma. También se puede ver incremento del volumen de la piel. En el caso de los pulmones, vamos a presentar tos, dolor y algunos casos de hemoptisis. En el cardiovascular, en el caso del corazón, vamos a ver dolor, síncope o hasta algunos casos vamos a tener sueño. En el caso de gastrointestinales vamos a tener náuseas, vómitos, apetito constante o a veces pérdida de apetito. En otros casos, como sería en el caso de los músculos, vamos a tener dolores, cefalia, amnesia y en algunos casos vamos a tener problemas de audición y mismo sueño. En el caso de nuestros problemas de nuestro sistema nervioso vamos a tener rigidez, inflamación articular. Y hay unos casos más que son el aparato reproductor femenino masculino, que en este vamos a ver, en el caso de las mujeres vamos a ver menopausia, ciclo menstrual, unos problemas que vamos a ver ahí. En el caso de los hombres vamos a tener problemas al miccionar y en algunos casos va a haber incremento del volumen del aparato reproductor masculino. En nuestro caso, nosotros siendo odontólogos, cuando se nos presenta una mujer embarazada, ¿qué tenemos que hacer en estos casos? Debemos tener un buen conocimiento, y actuar de una forma más profesional, por así decirlo. Bueno, en este caso podremos ver, tenemos que realizarlo con tratamientos preventivos, recomendarle al paciente el uso de medicamentos, pero ya recomendados para estos casos, para mujeres embarazadas, ver si la paciente está incómoda en nuestro consultorio, darle la mayor comodidad posible. Tenemos que ser atentos si la paciente presenta náuseas y recomendarle una buena higiene, sobre todo, en forma general, ¿no? Sobre su salud, sobre su día a día y también para que no tenga problemas posteriormente. Todo esto va a ser importante ya sobre todo en el primer trimestre del embarazo, ya que va a ser fundamental para el desarrollo del bebé y ya no tener problemas posteriormente, como serían problemas nerviosos del desarrollo del bebé, el desarrollo en la cara o el desarrollo de los órganos internos, o hasta podemos ver anomalías en la cavidad bucal, ¿no? Como sería el labio leporino o paladar hendido. Ahora vamos a tocar directrices que condicionan el interrogatorio, así que se nos tiene que quedar claro que lo bien
es lo que está en visto bueno y lo malo de un interrogatorio es lo X. Tenemos que hacer lo visto. Dejar que el enfermo exponga libremente sus molestias, y esto se hace mediante la vista y el oído, pudiendo identificar anomalías del lenguaje, voz y también valorar el nivel intelectual por medio del léxico. Intervención del médico ante un paciente poco explícito o cuando éste ya no sabe qué decir, entonces ahí lo podemos orientar. Escuchar con atención e impasibilidad benévola. Esto es saber escuchar con bondad al que sufre, es en parte aliviarlo. Cuando nuestra atención está ausente, ocupada en otras cosas, la sintonización afectiva con el paciente no va a ser buena. Al escuchar al enfermo hay que hacerlo sin prisas y con detención. Según Marañón, el aparato que más había hecho progresar a la medicina era la silla. El médico no solo ha de ser buen interrogador, sino también un excelente oyente. El médico se sentará frente al enfermo y escuchará su relato mirándolo en la cara. Decía Jiménez Díaz que antes de la inspección, la percusión y la auscultación, el médico ha de saber efectuar la escuchación. No hay nada más deprimente para el paciente que comprobar que el médico no le presta la debida atención. Hacer las preguntas con orden lógico y llaneza de lenguaje. Esto hace referencia a los tecnicismos médicos. Por ejemplo, vale más preguntar por la boca del estómago que por el epigastrio, al igual que el bocado de Adán que por el cartílago cricoides. También se tiene que dar no la sujeción por medio de preguntas. Eso quiere decir que es mejor, ¿usted siente como punzadas? Eso no, sino ¿a qué se parece el dolor que tiene? Siempre que sea posible, de ir con intención diagnóstica, omitiendo detalles sin sustancia. ¿Esto a qué hace referencia? Que mediante el paciente nos vaya relatando, nosotros ya tenemos que tener ciertas sospechas o cierto diagnóstico que podría concordar, eliminando aquello que no es sustancial, que no es fundamental, como lo que dijo don fulano, don mengano y otros detalles. El médico debe dar siempre la sensación de seguridad, procurando que no trasluzca en sus facciones nada que pueda alarmar al médico. Decir al paciente la verdad o solo se le dice a medias. Esto es un debate, un tema que ha sido abordado desde diferentes puntos de vista, como sea filosófico, moral, jurídico, médico o simplemente humano. Esto más hace referencia a aquellas enfermedades que son graves, que son con un final triste. Por ello es importante ir creando poco a poco el ambiente y no darle por sorpresa o por golpe la noticia. Es por eso que nosotros tenemos que decir la verdad, teniendo un ambiente correcto, hacerle conocer al enfermo su estado real y cuáles son sus posibilidades. Y eso es todo con respecto a directrices. Que les quede claro acerca de esta imagen, que es el correcto interrogatorio, no lo demás. Eso es todo, amigos.